que en este caso no se ha llegado a cometer el delito de rebelión. Es decir, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Y yo he dicho, esto es un golpe de Estado, porque estaba diciendo que daba la orden de disolver el Parlamento, de intervenir todas las instituciones públicas, o sea, era una declaración de golpe de Estado. El problema es que esto no fue acatado por las Fuerzas Armadas y por la policía, y fue eso lo que impidió que ocurriera, pero la voluntad de que ocurriera sí se dio, ¿no? Sí, yo podría suscribir todo lo que usted ha dicho. El golpe de Estado no es un concepto jurídico-penal, no está en el Código Penal. En el Código Penal, en el artículo 346, está el delito de rebelión. Entonces, ¡exitosa! En cuanto a que se intentó el comportamiento descrito por la ley, y la Constitución nos obliga en el Perú y en todos los estados de derecho a tenernos estrictamente a lo que dice la ley, es el de alzarse en armas. Entonces, que la intención, la proclama, fuera inconstitucional, que desde el punto de vista político, social, se puede decir que es un golpe de Estado, desde el punto de vista técnico, jurídico, nosotros tenemos que comprobar si existió un alzamiento en armas, para lo cual debería haberse producido, porque es un delito en el que tienen que intervenir varias personas, como es lógico, una preparación. Entonces, yo lo que veo aquí en los hechos, en los propios hechos que el Ministerio Público da por acreditados, yo no entro en ese asunto, no estoy participando en este litigio, solo analizo la ley peruana y llego a la conclusión de que aquí lo que hubo fue improvisación. Y lo que requiere la ley para que hablemos de alzarse en armas no es llamar, como ha dicho el profesor Hurtado Pozo, un gran penalista peruano, no es llamar a alguien a que se alce en armas. No es una proclama, sino alzarse en armas, como ha sucedido en otras ocasiones, el autogolpe, por ejemplo. En el 5 de abril, claro. Eso es una organización efectiva. No hay mayor demostración de que esto no estaba organizado y por lo tanto no se cumple el tipo, desde mi punto de vista, el hecho que hizo una llamada el entonces ministro del Interior por orden del expresidente al comandante general de la Policía Nacional del Perú, y lo que hizo fue mandarlo detener. Entonces, para que estemos ante un delito de rebelión o incluso una tentativa de rebelión... Claro, eso es lo que iba a preguntar, pero entonces, ¿qué ha sido? Una tentativa, o sea, pretendió dar un golpe de Estado o digamos, realizar el delito de... realizar una rebelión que se frustró por el desacato de los subalternos, digamos, ¿no? Sí, pero tiene usted toda la razón. O sea, visto desde la perspectiva de quien haya escuchado la proclama, era obviamente inconstitucional. Pretendía establecer un estado de excepción ilegal. Pero el derecho penal peruano, como el de cualquier estado de derecho, no castiga los malos pensamientos, castiga hechos. Lo llamamos un derecho penal del hecho. Y para que esté acreditada la comisión de una tentativa, dice el artículo 16 del Código Penal peruano que debe comenzarse a ejecutar el delito. Y dice el artículo 17 del Código Penal peruano que aquellas tentativas que no pudieran tener éxito de ninguna manera, tentativas irreales, no serán penadas. Y aquí no se empezó a ejecutar nada porque ningún arma se utilizó, no había habido ninguna concertación en cuanto a los hechos con los estamentos armados de la República, de tal manera que yo llego a la conclusión de que ni siquiera hay tentativa de rebelión. Entonces, es decir, era el presidente de la República que hace una invocación a las Fuerzas Armadas que no es obedecido. Usted dice, tampoco es una tentativa porque no hubo una planificación. Entonces, ¿qué fue? Es decir... Pues, digamos, aparte de las cuestiones, digamos, de la evaluación política, de un presidente del Ejecutivo que abandona los cauces constitucionales, eso es algo que deben evaluar los ciudadanos en el Perú. Aparte de eso, podría haber habido otra infracción. Pero lo que a mí como académico me preocupa, tanto en España como en el Perú, y a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas debe preocupar, es que la letra de la ley, que es el valladar que nos protege frente a los abusos del Estado,
no solamente a Pedro Castillo y a las personas acusadas, sino a todos nosotros, no sea tomado al asalto por lo que se llama una interpretación analógica, por una interpretación extensiva. Es la ley la que define lo que es cada delito. Y la ley en el Perú, respecto al delito de rebelión, puede haber otros, lo que dice es que el delito de rebelión consiste en alzarse en armas. Eso ni se intentó, ni se hizo, ni siquiera se conspiró para ello. Entonces, en este decir, caso, según su criterio, desde un punto de vista del análisis de la ley peruana, debería ser exonerado de responsabilidad no solo del delito de rebelión, sino incluso de la tentativa de rebelión. O sea, conclusión, debería ser, al ser exonerado de responsabilidad, liberado. yo me he limitado en mi análisis al delito de rebelión. ¿Cuáles son las responsabilidades que pueda tener por otras conductas distintas de la proclama del 7 de diciembre? Yo eso no está fuera de mi análisis. Y lo que quiero decir es que la antipatía que puede tenerse frente a conductas que son contrarias al régimen constitucional no los convierte en delito. Moral, política y derecho son dos cosas distintas. Entonces, yo pienso efectivamente que no hubo delito de rebelión ni en grado de tentativa y que por lo tanto la acusación carece de sustento. Ahora, evidentemente, y usted de alguna manera lo ha dicho, el pretender exitosa o el hacer la proclama que hizo lo ponía fuera de los marcos constitucionales y por lo tanto lo descalificaba como presidente de la República. Es un procedimiento que debía haber el Congreso de la República, ¿no es cierto? Para lo cual existe, ¿no es cierto? O sea, hay muchos vacíos y muchos defectos en nuestra Constitución, pero digamos, el mecanismo que existe es el de la incapacidad moral permanente, ¿no? Es obvio que un presidente que manda a disolver el Congreso sin tener facultades para ello, sin que esté previsto en la Constitución, y que proclama un estado de excepción que no está previsto en la Constitución, se ha situado fuera de la Constitución. Yo no soy experto constitucional, mucho menos en la Constitución peruana, pero eso me parece que está claro. Lo que a mí me interesa como penalista es que tenemos una confusión en estos últimos años en todo Occidente entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídico-penal. Eso lleva, por un lado, a que cuando sentimos una gran indignación moral frente a la conducta de una determinada persona, digamos, tiene que ser delito. Pero en nuestro sistema el delito viene determinado por la ley, por la soberanía popular que en el Parlamento dicta las leyes que están en el Código Penal. Y por otra parte, el hecho de confundir la responsabilidad política con la penal, la politización de la justicia es consecuencia de la judicialización de la política. Entonces yo creo que es perfectamente posible que se piense que esa fue una conducta inadecuada, una conducta inconstitucional, una conducta que hubiera llevado a separar a quien no respeta los límites de su cargo de ese mismo cargo. Eso es una cosa, y otra cosa es que haya cometido un delito.